Vamos a ver este hermoso relato, ¿cierto? Eh, Como hemos notado, ¿cierto? Vamos a ver en este relato de la resurrección, los cuatro evangelios nos van a contar lo que sucedió aquella mañana del primer día de la semana, de un día domingo desde su perspectiva. Aunque, ¿cierto? Como lo dice también en las notas de la Biblia de la Reforma, todos mencionan que al llegar, que cuando llegaron las mujeres, cuando llegaron luego también los apóstoles a mirar, la tumba está vacía. Todos dirán que los discípulos fueron lentos para creer en la resurrección y todos van a decir que las mujeres fueron primeras en creer y en ver al Señor, ¿cierto? Aunque cada uno muestra desde su perspectiva la resurrección, todos coinciden en estas cosas, ¿cierto? Me encanta como la Nueva Biblia de las Américas, así como otras versiones, comienzan este versículo diciendo, pero el primer día de la semana, ¿cierto? Y hacen un corte con lo que uno leería en el resto del Evangelio, ¿cierto? O en los capítulos anteriores, pero el primer día de la semana. El Espíritu Santo quiso poner un quiebre notorio entre lo que venía contando y lo que leemos a continuación en este primer día de la semana. Permítanme ir relatando lo que nos dice Lucas. Lucas nos ha relatado en los capítulos anteriores y versículos anteriores que el Señor Jesús fue azotado, fue escupido, fue insultado. Nos ha relatado cómo el Señor Jesús, y nos relata, hermanos, puede leerlo, cómo el Señor cargó su propia cruz, cómo le crucificaron junto a delincuentes, ¿cierto? Cómo padeció allí por algunas horas y luego murió antes del atardecer. Nos ha dicho, también nos dice este evangelio, que Dios proveyó un hombre que sirviera al Señor Jesucristo aún en su muerte, dándole cuidado, ¿cierto? Y dándole una sepultura digna al Señor. Este hombre fue José de Arimatea, ¿cierto? Quien pide el cuerpo de Pilato, quien creía en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y era un hombre de autoridad. Él lo recibió. Y me encanta un detalle que usted puede ver también en el Evangelio de Juan, que José de Arimatea pidió el cuerpo, pero lo preparó para el sepulcro junto con Nicodemo, el que había visitado al Señor por la noche. Estos dos hombres, probablemente ya mayores, son los que toman con mucha dignidad el cuerpo del Señor Jesús, lo preparan y lo ponen en el sepulcro. Y le ponen una sepultura nueva y pusieron sobre la entrada al sepulcro una roca. Hermanos, las mujeres habían seguido al Señor. Las mujeres en realidad habían sido las más valientes del grupo de discípulos. Fueron las que estuvieron ahí hasta el final, fueron las que miraron, fueron las que consideraron, ¿cierto?, dónde estaba el Señor, y fueron las que también se prepararon para seguir cuidando del Señor aun cuando Él había muerto. Luego, las mujeres, luego del día en que el Señor murió, fueron a sus casas y prepararon lo necesario para venir pronto y ungir el cuerpo del Señor, ¿cierto? En obediencia a la ley descansaron el día de reposo, pero al terminar el día sábado, en la tarde, que ya se consideraba domingo, ellas prepararon lo necesario para ir luego el primer día de la semana y cuidar del cuerpo del Señor, dándole una sepultura con dignidad. Hermanos, como podemos apreciar, hasta este punto, si uno hace el relato así, es un relato que nos llena, nos podría llenar un poco de desesperanza, ¿cierto? Yo siempre desde niño, cuando leía estos pasajes, me da la idea de un día gris, ¿cierto? De un día oscuro, de un día desolador, ¿cierto? Como nublado, un día triste. Un día, hermanos, un día terrible. Es un día, ese día, el día de la crucifixión del Señor, recuerden los relatos, se había oscurecido el día en un momento, ¿cierto? Cuando debía haber luz, ha temblado. El Señor ha sido puesto en la sepultura deprisa porque avanzaba el día viernes y iba a llegar el día de reposo y no podían seguir haciendo cosas, así que fue puesto con dignidad y amor, pero rápidamente en el sepulcro, ¿cierto? Pero sin poder llevar a cabo todos los cuidados necesarios. Pareciera hasta este punto, y si uno dijera las cosas hasta antes del capítulo 24, que la esperanza nuestra ha perecido junto con el Señor. Hermanos, parece hasta este punto un final triste e inesperado.
Parece que la maldad, que la oscuridad está triunfando sobre el bien. Parece, hermanos, que nos quedamos sin Señor. El que lee podría llenarse de desánimo y profunda desolación. Nos dice el texto que al rayar el alba, o sea, cuando recién salió el sol, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado. Estas hermanas, estas mujeres, habían preparado estas especies para continuar con el proceso señalado para la sepultura, ¿cierto? Llegando el atardecer del día sábado, preparar lo necesario para continuar y llegar a la tumba el próximo día con perfumes, aceites para ponerlo sobre el cuerpo del Señor. Quizás, hermanos, quizás por lo tremendo, por lo crudo, por lo doloroso de los días anteriores, no había más pensamientos en estas mujeres que el Señor ha muerto. Aquel que estaba con nosotros ha muerto, aquel a quien seguíamos, para quien cuidábamos, a quienes vimos hacer tantas cosas, ha muerto. Nuestro Señor ha muerto. Hermanos, piensen esto y vea el relato. No hay discípulos esperando la resurrección del Señor. No hay ningún discípulo esperando a la puerta del sepulcro para ver la resurrección del Señor. No hay nadie. Están las mujeres. Dentro de todo, por lo menos las mujeres habían tenido esta entrega de seguir cuidando de aquel a quien habían amado tanto. Hay una incredulidad generalizada, no un desprecio por las palabras del Señor, sino que con todo lo que había sucedido, con toda la violencia que habían visto, no eran capaces de ver cómo iba a pasar algo distinto con el Señor. Ellas mismas, mientras iban, pensaron, nos dice Marcos 16:3, que ellas pensaran, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas decían, aparte de todo lo terrible de que nuestro Señor está muerto, no tenemos quien nos ayude a entrar a la tumba para seguir cuidando del Señor. Ellas no podían mover aquella piedra solas, que pesaba quizás un par de cientos de kilos. Hermanos amados, yo deseo que puedan ver esto. La palabra claramente nos quiere mostrar cómo ellas, así como los discípulos, estaban, aunque amando al Señor, pero sin esperanza. Hasta este punto, el Señor ha muerto. El día sigue siendo gris, no hay esperanza. Sus pensamientos estaban tan abrumados por lo sucedido que solo quieren finalizar de sepultar a aquel que admiraban en vida, a quien habían seguido desde Galilea, por quien habían dejado tantas cosas, bienes, familias, proyectos, pero ahora estaba muerto. Los discípulos aún estaban lejos, estaban juntos, pero confundidos. Me da la idea de que estaban en algún lugar sin saber qué hacer, callados, quizás mirándose sin saber qué hacer, silenciosos, temerosos, escondidos por lo que sucedería en los próximos días. Pero esa no era la enseñanza que el Señor Jesús les había dejado. El Señor sí les había dicho lo que sucedería. Hermanos, ellas caminaban cabizbajas, aún en las sombras y la soledad del que no tiene esperanzas. Como el que no tiene ninguna esperanza más allá de la vida, no había gozo. Al parecer las palabras de Cristo se habían hecho borrosas en la mente de estas discípulas. ¿Y para qué decir en la mente de los apóstoles? El temor a la muerte, el horror de la crueldad humana, el riesgo que se exponían al haber seguido al Señor Jesús los tenía, podríamos decir, petrificados. Hermanos, esto no es para juzgar a los apóstoles, ¿cierto? O a las mujeres. ¿No somos nosotros también así? Cuando el dolor nos golpea, ¿no es así nuestra mente? Cuando estamos quebrados, cuando estamos fracasados. Hermanos, no nos olvidamos nosotros también de las promesas y de las palabras del Señor. No nos congelamos al ver el terror, el dolor que nos afecta. ¿No nos detenemos acaso? Somos iguales, hermanos. Se nos olvidan todas las promesas del Señor Jesús y todo el poder que Dios nos ha mostrado se nos olvida por el dolor, por la crueldad, por la desesperanza. No somos mejores que estas mujeres ni los discípulos. Hermanos amados,
Pero gloria a Dios que la historia no termina allí. No termina allí. Pero dice esta versión, ¿cierto? Pero el primer día de la semana, cuando las mujeres fueron al sepulcro a cuidar del cuerpo muerto, llegaron y en vez de que tener que lidiar con una piedra cubriendo el sepulcro, ¿qué encontraron? La piedra había sido removida del sepulcro. ¿Quién podría haber hecho tal cosa? Fue tal el desconcierto que tenían estas mujeres que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 1. María Magdalena fue de mañana, dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2 dice, entonces corrió, fue a Simón Pedro y el otro discípulo que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y luego volvió al sepulcro junto con las otras mujeres. Nos dice Lucas que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hermanos, ellas habían ido al sepulcro para ver el cuerpo de Jesús, pero allí ya no había cuerpo. No había más que telas que habían vuelto por un par de días al Señor, pero Él ya no estaba allí. Ellas estaban perplejas. ¿Qué pudo haber sucedido? Queridos niños, ¿qué pudo haber pasado? ¿Se robaron el cuerpo de Jesús? ¿Quién podría haber hecho tal cosa, cierto? ¿Quién sería tan cruel de llevarse el cuerpo del Señor? Mientras ellas todavía estaban así como sorprendidas, podíamos imaginarlas con la boca abierta, cierto, en su confusión, sin poder hallar la respuesta correcta, sin poder pensar con claridad. Nos dice Lucas que de pronto pasó algo maravilloso, algo milagroso, algo que no había pasado antes en sus vidas. Dice que se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas atemorizadas e inclinando sus rostros a tierra, dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermanos amados, me encanta cómo en su misericordia el Señor quiso enviar mensajeros celestiales. No era cualquiera, para que no quedara duda. No era, cierto, el jardinero de aquel huerto. No era cualquier persona, sino que eran varones con vestiduras resplandecientes, mensajeros del Señor, que con sus palabras dadas por Dios disiparon toda la oscuridad que reinaba hasta ese momento. Quitaron las tinieblas que habían en los corazones, fueron removidas. Hermanas, hermanos, el Señor quiso que estos mensajeros trajeran a la mente de las mujeres las palabras que el Señor Jesús ya les había hablado con toda claridad. Ellas habían oído estas palabras, y repetidas una y otra vez, pero no las recordaban. Hermanos, ellas sí habían oído el anuncio del Señor sobre las cosas que iban a suceder en Jerusalén. Pero otra cosa de la distinta era creer que aquellas cosas sucederían y que el Señor cumpliría todo lo que había dicho. El Señor había anunciado en el Evangelio de Lucas, vemos desde el capítulo 9 en adelante, dice el capítulo 9, casi al inicio, que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y comienza a relatar Lucas el camino a Jerusalén desde el capítulo 9 hasta el final, el capítulo 24. Y el Señor, una vez tras otra, encontramos: voy a ir a Jerusalén y voy a sufrir y voy a beber esta copa de ira y voy a ser maltratado, pero ese no es el final. Ese no es el final. Hermanos, el Señor tenía que cumplir con estos sufrimientos, beber esta copa de ira, sufrir esta copa amarga, hermanos, para luego entrar en la gloria nuevamente. Así que el Señor mismo había enviado a estos dos ángeles que pudieran recordar tiernamente a estas mujeres lo que el Señor les había enseñado. Y lo hace a través de preguntas. ¿Por qué están aquí en el sepulcro? ¿Qué les ha dicho el Señor? ¿Por qué están tan tristes, podríamos pensar? ¿Por qué no tienen paz? ¿Acaso no era necesario que Él padeciera todas estas cosas antes de entrar en la gloria? Recuerden, les dijo, recuerden las palabras que el Señor les había dicho. Voy a hacer un resumen rápidamente. Lucas 9:22, el Señor les dijo:
el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor se los dijo a sus discípulos, a los apóstoles y a los que estaban allí. Lucas 9:44. Hagan que estas palabras, miren lo que le dijo, hagan que estas palabras penetren bien en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. Luego dice en Lucas 17:24-25, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Qué le está diciendo? No, el Hijo del Hombre va a venir en su gloria y todos lo van a ver, pero antes es necesario que sufra mucho y que sea rechazado por esta generación. Una cosa no quitaba la otra. Ellos tenían que entenderlo. Lucas 18:31-33 dice, tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará. Hermanos, los padecimientos de Cristo habían sido anunciados y eran inevitables. ¿Por qué? Por causa de nuestra salvación. Hermanos, por perturbadores y tremendos que nos parezcan, eran necesarios antes de que el Señor volviera a entrar en la gloria. ¿Por qué? Porque solo por medio de la humillación de Cristo, Él podía darnos victoria sobre la muerte, el pecado y la condenación. Solo por medio de su muerte y humillación el Señor podía ganar para sí mismo un pueblo que le sirviera. Así que, queridos hermanos, los ángeles le dicen a las mujeres, Él no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos. Me encanta esa palabra que dice, acuérdense. No les estaba diciendo nada nuevo. Les estaba diciendo, recuerden cómo les habló cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado a manos de hombres pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. ¿Y qué pasó? Entonces ellas, dice el texto, se acordaron de sus palabras. Hermanos, el dolor, la angustia y la pena de una fe quizás inmadura aún, le habían hecho olvidar o dejar de ver las palabras del Señor Jesús. Igual como pasa con nosotros. Igual como pasa con nosotros tantas veces. El Señor había dicho que Él debía padecer y ser crucificado y morir antes de resucitar. Antes de ser levantado en gloria y regresar y ser visto por el mundo, Él debía sufrir y ser quebrantado. Antes, como han dicho otros predicadores antes de la corona de gloria, estuvo, ¿cierto?, la corona de espinas. Antes de la gloria estuvo la humillación y el quebrantamiento. Hermanos, ese es nuestro Señor, así que no nos esperemos nada diferente para nosotros. Nada distinto. El Señor ha prometido que nosotros seguiremos sus pasos. Y nuestro honor, ¿cierto?, es caminar siguiendo su ejemplo. En lo general, hermanos, de esto trata el capítulo 24 de Lucas. El Señor levantado, el Señor despertando a sus discípulos. Vamos a ver que aquí el Señor les habla por medio de estos ángeles, pero luego el Señor se presenta a los caminantes de Emaús y luego se presenta también a sus apóstoles. Está tomando uno tras otro diciéndoles, he resucitado, no pierdan la esperanza, continúen caminando. He resucitado, el Señor está levantándolos a unos tras otros. Hermanos amados, el Señor apareció a estos que llamamos los caminantes, que iban hacia la aldea de Emaús, ¿cierto? Una aldea relativamente cerca de Jerusalén. Y ellos no le reconocieron, ¿cierto? Y el Señor le pregunta a los caminantes de Emaús, ¿de qué van hablando? Y ellos iban tristes y le comentaron, ¿cierto? En el capítulo 24, verso 26, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén?
¿Acaso tú eres el único que no se ha enterado? Y el Señor, ¿qué les dice? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y luego entrara en su gloria? Hermanos, el Señor les está diciendo a cada uno, recuerden mis palabras, recuerden mis palabras. ¿Cierto? Luego, de nuevo, como decía los apóstoles al anochecer, en el versículo 44 del mismo capítulo 24, les dice, hablando a los discípulos, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés. Hermanos, ¿qué se le estaba diciendo a todos? A las mujeres, a los caminantes de Emaús, a los apóstoles. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? ¿Cuál era el antídoto para que salieran de su oscuridad, de su desesperanza, de su depresión, de su tristeza? ¿Cuál era el antídoto? Acuérdense de mi palabra. Acuérdense, acuérdense, acuérdense. Hermanos amados, el Señor no podría haberlo hecho, podría haberle infundido un poder solamente, ¿cierto? Los podría haber tocado, se podrían haber emocionado y listo. Pero el Señor había dicho, acuérdense de mi palabra. Iban a venir muchos momentos difíciles después y el Señor Jesús iba a enviar su Espíritu Santo, pero su Espíritu Santo iba a hacer la obra que Él le mandó. ¿Cuál es? Que les enseñara y les recordara todas las palabras que Él les había dicho. Hermano amado, ¿por qué creemos nosotros que va a pasar algo distinto con nosotros? ¿Qué va a usar Dios para levantarte de tu detención espiritual? ¿Qué va a usar el Señor para levantarte de la desesperanza? ¿Qué va a usar el Señor para quitarte de la tristeza profunda? Cuando dejamos de ver la esperanza que tenemos, su palabra en nosotros. Acuérdate de mi palabra. Hermanos amados, acuérdate de mi palabra, para que no estén desesperanzadas, para que recuerden que no están perdidas, para que no estén en el lugar oculto, para que no estén entristecidos profundamente. Hermanos, no hay canción, no hay poema. Necesitamos la oración de otros, amén, pero no hay mayor antídoto que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él había dicho que sería entregado, muerto, pero Él había dicho que sería resucitado. Es como si los mensajeros celestiales le dijeran, así que mujeres, y tú, alma que escuchas, no busques a Cristo en la cruz. Él ya no está ahí. Él sufrió, sí. Él fue humillado, sí. Fue sepultado, sí. Hermanos, pero recuerda estas palabras. Él ya no está en la cruz. Él ya no está en la tumba. Él ya no está humillado. Hermanos, la esperanza no ha muerto con Él. Es más, hay vida porque Él tiene vida. Hay esperanza porque el Señor ha resucitado. Hermanos, así que Lucas 24:9 nos dice que regresando estas mujeres del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. El relato que encontramos en Mateo complementa esto. Puede ir ahí, Mateo capítulo 28, verso 7 en adelante. Mateo 28, verso 7 en adelante. Nos dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Las mujeres, hermanos, ahora tienen esperanza. Ahora hay vidas restauradas. Su esperanza
ha sido afirmada nuevamente en los corazones, pero el anuncio angelical, por las palabras que ya antes habían sido dichas por Cristo y por la evidencia de la tumba vacía. Ahora hay vida, ahora hay fuerzas. Así que obedecen la instrucción de los ángeles y rápidamente vuelven donde los apóstoles. Corren, ¿cierto?, para avisar que el Señor Jesús ha resucitado. Pero también los demás, para que también los demás discípulos de Cristo lo sepan. Llenas de un temor reverente y llenas de gozo por la resurrección, ¿cierto? Ellas van a correr a evangelizar, a dar las nuevas, ¿cierto? A dar las buenas nuevas. Eso es, literalmente, ellas iban a evangelizar a los apóstoles, ¿cierto? A decirle, y con esa obediencia de fe, ellas fueron, hermanos, para predicar. Y yo digo, qué bendición tuvieron, porque al obedecer este mandato de los ángeles, se encontraron con el mismo Señor Jesucristo, que las encuentra en el camino y le dice, salve, o bendecidas, o benditas ustedes. Y le dice, vayan, continúen, vayan donde han sido mandadas y obedezcan. Díganle a mis hermanos que voy delante. Y ellas simplemente obedecieron a lo que debían hacer, pero quiso Cristo honrarlas con esto. Ellas fueron las primeras en verle resucitado. Hermanos, aún la palabra del Señor también quiso registrar el honor que tuvieron estas hermanas, ¿cierto?, al dejarnos sus nombres registrados aquí, ¿cierto? Estas hermanas eran, ¿cierto?, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres que estaban con ellas. ¿A quién usó el Señor para dar estas hermosas noticias de la resurrección? Hermanos, ¿a quién usó el Señor para que fueran y anunciaran estas buenas nuevas? A estas damas, hermanos, que podríamos decir, humanamente no son el mejor grupo que podríamos pensar, pero Dios quiso que fueron estas el instrumento de predicación y de anuncio de la resurrección de Cristo. ¿Cómo el Señor no nos va a usar a nosotros? ¿Cómo, por qué en otros será predicada la resurrección de nuestro Señor? Cuando usted después lee Hechos, el libro de Hechos está escrito para decirnos que aquellos que fueron testigos de la resurrección anunciaron eso por todo el mundo y me seréis testigos. Y en el contexto eso significa ser testigos de la resurrección de Cristo. Fuimos hechos testigos de Cristo. Hermanos amados, aquí el Señor usó a estas damas. Permítanme solo hacer una pequeña referencia para que ustedes vean a quiénes el Señor quiso usar. María Magdalena, que a veces habla tantas características no bíblicas, hermanos, que nosotros no tenemos por qué asumir, ¿cierto? Pero la palabra del Señor sí nos dice en Lucas 8:2 que el Señor había echado de ella 7 demonios. También aparece en este pasaje Juana, que era esposa del mayordomo de Herodes, ¿cierto? Un rey que no era muy amado en Israel. Y también se nombra a María, la madre de Jacobo, el menor probablemente, ¿cierto? No de Juan y Jacobo, sino de Jacobo el menor. Hermanos, es bueno recordar esto. Las mujeres no eran precisamente las que socialmente serían más escuchadas. No eran aquel ideal mensajero que nosotros hubiéramos elegido por su testimonio pasado, otra por su relación con Herodes y otra por simplemente el hecho de ser mujer. Muchas veces no se les consideraba su testimonio válido ni siquiera en los juicios. No se les iba a escuchar. Pero el Señor las puso como testigos válidos a ellas de su propia resurrección. Dios quiso usarlas para anunciar la resurrección de Cristo. Así que ellas no se excusaron. Ellas podrían haber dicho, pero Señor, envía por quien tienes que enviar. Envía a Pedro, más impetuoso. Él va a convencer a los demás de que tú resucitaste. Señor, envía a Mateo, él tiene quizás otra educación. Señor, envía a otro. Pero ellas no pusieron excusas. Ellas fueron tan impactadas por el Cristo resucitado que obedecieron lo que el Señor les había mandado. Y fueron, sin importar quiénes eran ellas mismas, sino que importando quién era el Señor y lo que había pasado con Él. Hermanos, hermanas, ¿y tú? ¿Cuál es tu excusa?
¿Cuál es tu excusa para no ir, para no predicar, para no hablar a otros del Cristo resucitado? ¿Es que no me van a oír? Vio aquí al Cristo resucitado y a los ángeles diciéndoles, pero asegúrate que te oigan. ¿Les mandó eso el Señor? No, hermanos amados, nadie les pidió eso. El Señor les dijo que fueran y anunciaran lo que había pasado. Afueran y anunciaron. ¿Cómo se convencerían? Él mismo se encargaría, obrando sobrenaturalmente. Así que tú y yo simplemente debemos ir y hablar. Nosotros creemos en el Cristo resucitado. ¿En qué crees tú? En Jesús que ha resucitado. ¿Esa es una tontería? Para ti lo será. Yo creo en Cristo resucitado. Me he encontrado con Él. Cambió mi vida. Él me salvó. No, pero no te puedo creer eso. El Señor llama. Yo creo en el Cristo resucitado. Él me salvó. Él murió por mis pecados, me ha limpiado. ¿Cómo puedes pensar eso? Bueno, el Señor me ha convencido. Su poder obró en mí, yo no puedo negar. Él está vivo, ha resucitado. Hermanos amados, esa es nuestra labor. Somos testigos, anunciantes del Cristo resucitado. Mira, hermano, fue exactamente lo que sucedió. Ellas decían estas cosas a los apóstoles, dice el versículo 10. Ellas decían lo que había pasado a los apóstoles y a estos les parecía... a estos estas palabras les parecieron como disparates, como una locura, y no les creyeron a las mujeres. Pedro se levantó y corrió al sepulcro para mirar adentro y vio solo las envolturas del lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Hermanos, ellas dieron testimonio, el testimonio que se les había ordenado, y a los apóstoles les pareció una locura. Sería el mismo Señor resucitado el que terminaría de convencer a los apóstoles al final del día, apareciendo entre ellos donde estaban reunidos. Pero ellos serían convencidos de tal manera que dirían solo unos pocos días después, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amados, el Señor Jesucristo ha resucitado. Él vive, hermanos. Ese primer día de la semana fue buscado entre las tumbas y no estaba allí. Había vencido la muerte. En su tristeza y desolación las discípulas habían olvidado o no podían recordar el cumplimiento de las ciertísimas palabras del Señor, que Él había de levantarse al tercer día, pero Él así lo hizo. En el momento de mayor aflicción, cuando parece que la esperanza que Cristo nos ha dado se desvanece, cuando parece que el trato del mundo, las tretas de Satanás hacen que se haga borrosa las promesas del Señor, hermanos, puedes recordar y escuchar aún hoy las palabras de los mensajeros. ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso Cristo está muerto que estás así tan triste? ¿Por qué buscas aquí al Señor? ¿Por qué estás en tu mente en un lugar tan oscuro? El Señor ha resucitado y Él tiene esperanza viva y eterna para nosotros. Hermanos, el Padre por medio del Espíritu vivificante ha levantado a Cristo y Él ha sido exaltado. Nuestra esperanza está viva, nuestro Rey es victorioso, sus promesas son ciertas. Recuerda sus palabras. Recuerda sus palabras, recobra la esperanza en gloria, recuerda que tenemos esperanza de gloria. Lo veíamos la semana pasada, recuerda que tenemos una cierta esperanza de gloria. Cuando haya tristeza, dolor, frustración, hermanos, en los días difíciles y las experiencias difíciles de esta vida nublen tu vista del futuro y parece que estuvieras metido tú en el sepulcro, hermanos, recuerda, acuérdate, porque las aflicciones del tiempo presente, si estamos en Cristo, no tienen comparación con el cada vez más abundante peso de gloria que debe habitar en nosotros. Hermanos, su historia, la historia de Cristo, no termina en la muerte y aflicción, sino en gloria eterna. Y esa gloria que comienza con Él es para nosotros evidencia y esperanza de la gloria que nosotros recibiremos. Hermanos, la resurrección
evidenció y estableció y exaltó a Cristo como el Hijo de Dios con poder. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 2 al 4 dice esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la resurrección es esperanza para nosotros, sí, amén. Pero también, hermanos, la resurrección confirma, exalta, levantó al Señor Jesucristo ante los ojos de la humanidad como el Hijo de Dios con poder. Siempre lo ha sido, pero la resurrección lo levanta por sobre todos los que han nacido en la tierra y dice, Él es el Hijo de Dios. Él es la resurrección. Hermanos, su resurrección nos declara que Cristo es poderoso para cumplir todas sus promesas, porque es el verdadero Hijo de Dios. La resurrección nos debe llenar de valentía y de poder, pues Él venció la muerte y es poderoso también para levantarnos a nosotros aún del sepulcro. Hermanos, no hay nada que temer. Así tampoco, hermanos, tu historia ni la mía no termina con muerte y aflicción. Tu historia y la mía, si estamos en Cristo, podemos incluso terminar esta vida con padecimientos, pero ahí no termina nuestra historia. Aun cuando te veas rodeada de la muerte y del dolor y de la aflicción, ten confianza. Recuerda las palabras de Cristo. Él ya había anunciado todo lo que padecería, pero también su exaltación, su manifestación gloriosa, su reino, la transformación de nuestros cuerpos. Todo tiene esperanza segura en Cristo, pues Él ha resucitado. Amén. Hermanos, tenga esa esperanza en su corazón. No permita que nada le apague. Hoy día es un día especial, sí, es primer día de la semana. El Señor ha resucitado. Y el próximo domingo vamos a recordar lo mismo. Y así hasta que el Señor venga. Amén. Vamos a orar.